Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario que estén viendo este video pregrabado. Como bien ya lo saben, es un video pregrabado para la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. Soy el profesor Emiliano Pérez Cortés, porque bien ya también lo saben que estamos en una situación de pandemia. Y entonces pues esta es la asignatura de hidráulica de canales para el grupo 1552 en el semestre 2022-1. Bien, entonces pues bienvenidas y bienvenidos todos los espectadores nuevamente a esta clase pregrabada. Comenzamos. Bien, entonces estábamos en el capítulo o subcapítulo, mejor dicho, 4.4, que son las características generales de salto hidráulico. Y estábamos hablando de las características y una de las tantas características que hemos estado hablando es la posición del salto. La clase pregrabada anterior hablamos del caso 1, cuando el tirante a la salida, que lo hemos nombrado tanto en esta clase como en las referencias bibliográficas que he mencionado, como Y subíndice T, ese es nuestro tirante a la salida del fenómeno, es igual al tirante conjugado mayor, que es Y subíndice 2, y eso considerábamos que era el salto normal. Ese era el caso 1 de clases pregrabadas anteriores. Bien, en este caso o en esta ocasión de esta clase vamos a platicar sobre el caso 2, que es cuando el tirante a la salida o Y subíndice T es mayor en magnitud que el tirante conjugado mayor. Repito, por si lo dije mal, en esta ocasión vamos a ver el caso 2 de la posición del salto cuando el tirante a la salida es mayor al tirante conjugado mayor, y eso llamaremos como el salto sumergido, y es este caso que estoy mostrando en la imagen aquí arriba. Vamos a describir este caso. Ajá. Bien, entonces vamos con la posición en el salto sumergido. Repito, cuando el tirante a la salida es mayor en magnitud que el tirante conjugado mayor del fenómeno. Entonces, este caso ocurre cuando se producen las condiciones del caso 2 de la figura anterior mostrada, que ya lo he estado explicando, ¿no? Pero se los leo. Cuando ocurre sobre la espalda del vertedor, su presencia no es grave si no alcanza a ahogar la cresta del mismo. Lo contrario acontece después de una compuerta o a la salida de un conducto a presión, ya que la sumergida disminuye el caudal descargado. Bien, entonces vamos a ver el caso del vertedor y el caso de la compuerta ahorita, ¿no? En estas imágenes. Entonces teníamos que el salto normal es esta línea punteada que estoy señalando con el cursor en rojo o el láser en rojo. Ese era el caso cuando teníamos el salto normal. Cuando el salto es sumergido, por ejemplo, en el vertedor, ya no se presenta al pie del vertedor, sino que el salto está sobre la espalda del vertedor. Por lo tanto, se produce un salto sumergido. Ajá. Y como bien ya lo leía y se los decía, esto no es grave si está en la espalda y no alcanza a ahogar la cresta o el vertido, ¿no? O el flujo que vierte esta estructura llamada vertedor. Y en el caso de la compuerta tengo esta situación, como ya les decía, esta parte es cuando se presenta el salto normal, y esto sería cuando ya está el salto
sumergido, ¿no? Y está provocando aquí que el caudal que descarga esta compuerta disminuya que cuando es un salto normal o es salto libre, ¿no? Cuando es salto libre, ya les había comentado que este salto se recorre aguas abajo, y cuando es salto sumergido, pues el salto se recorre aguas arriba, provocando esta situación que les mencionaba y que además lo están viendo en la imagen, que el tirante a la salida, es decir, el tirante que se presenta en esta sección y el tirante que se presenta en esta sección, en cada uno de los casos, es mayor al tirante conjugado mayor cuando se presentaba el normal. Por ejemplo, en este caso, este era el tirante conjugado mayor cuando se presenta el tirante normal, el salto normal, perdón. Este es el tirante conjugado mayor cuando se presenta el salto normal, y este tirante a la salida en magnitud es mayor que este. Por lo tanto, se provoca este salto sumergido. Ajá. Y como ya lo hemos platicado en clases anteriores y en esta, recuerden que este tirante a la salida depende de las condiciones aguas abajo del canal, ¿no? De todo lo que esté aguas abajo del canal depende esta magnitud. Bien, entonces, como los dos son casos similares, teóricamente el que voy a presentar es el caso después de la compuerta, ¿no? Entonces, eso es lo que les voy a presentar a continuación, ¿no? El caso de la posición salto sumergido después de la compuerta, es decir, este caso, y vamos a ver la parte teórica o el desarrollo teórico de cómo se analiza este fenómeno en estas condiciones. Bueno, pues Wojcicki fue el primero que analizó el salto hidráulico sumergido a fin de predecir el tipo de descarga en compuertas planas verticales. Para ello, consideró la disposición del flujo que ocurre en la descarga sumergida de una compuerta alojada en un canal prismático, como se muestra en la figura, como lo estoy mostrando aquí, ¿no? Bien. El tirante Y subíndice 1, que es el tirante Y subíndice 1, corresponde al de una sección contracta similar al que ocurre en descarga libre. Y me refiero a descarga libre cuando descarga libremente la compuerta. Ajá, entonces, este tirante corresponde a la sección contracta cuando la compuerta descarga libre. Y el tirante Y subíndice 3, que es el que tengo aquí, que es el Y subíndice T en la salida, pero aquí ya lo estoy renombrando como 3 porque le estoy ya renombrando esta sección como 3, pero es la que tenía en las imágenes anteriores como T minúscula, ajá, en la sección a la salida. Entonces repito, el tirante Y subíndice 3 es el tirante de salida producido por las condiciones hidráulicas y geométricas del canal aguas abajo, del cual depende que exista o no ahogamiento. Entonces ya lo repetí, ya lo había explicado hace unos segundos o minutos antes. Este tirante a la salida depende de las condiciones aguas abajo que tenga en el canal. Tanto estructuras de reducción, ampliación, cambio de geometría, escalón ascendente, escalón descendente, un umbral, qué sé yo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ir platicando posteriormente. Bien, entonces, cuando el salto normal retrocede, es decir, cuando este salto normal empieza a retroceder, ajá, o moverse aguas arriba del canal, parte de su turbulencia superficial se superpone a la zona de contracción del chorro, es decir, esta, descargado, y lo sumerge dentro de una masa turbulenta de agua, formando así el salto hidráulico sumergido. Y entonces, sí, imaginen, como lo tienen aquí, esta es la superficie
de turbulencia del salto normal, pero cuando se recorre aguas arriba, imaginen este punto donde tengo mi dedo y donde está el puntero. Si yo me recorro aguas arriba o retrocedo, pues ya empieza a inundar, ¿sí? Y hacer la sumergencia de esta zona, ¿no? Entonces eso es lo que provoca también, ¿no? Que se provoque el salto hidráulico sumergido. Bien, entonces, cuando sucede ese fenómeno producido desde aguas abajo, desde este tirante, se establece un tirante Y. Ese tirante Y es este que estoy mostrando aquí. Este tirante Y, sin subíndices, simplemente este tirante Y, ajá, mayor que Y1, y aquí lo están viendo en la imagen. Este tirante Y es mayor que este Y1, ajá, sobre el área de contracción del chorro. ¿Qué quiero decir con eso? Que este tirante Y, si se dan cuenta, como lo estoy mostrando en la pantalla, está en la misma posición vertical donde se encuentra el tirante Y1 de la contracción. Eso es lo que quiero decir y lo que estoy leyendo, ¿no? Está sobre el área de contracción del chorro, que es directamente responsable de la reducción del gasto descargado. Ajá, bueno. Su valor depende de Y subíndice 3 y es muy importante establecer ecuaciones que relacionen a ambos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de relacionar todos los tirantes con el tirante a la salida, y me refiero a todos los tirantes es este Y a la salida o este Y subíndice 3 con el tirante y el tirante Y subíndice 1. Ajá. Bien, entonces vamos a eso. ¿Cómo lo vamos a verificar? Bueno, no es verificar. ¿Cómo lo vamos a analizar? Lo vamos a hacer mediante el análisis de Weizsäcker. Vamos a seguir, vamos a seguir el análisis de Weizsäcker. Entonces, el análisis del fenómeno se efectúa tratándolo como un flujo dividido. Y esto es muy importante, por eso repito. El análisis del fenómeno se efectúa tratándolo como un flujo dividido. Esto es, parte de la sección del flujo ocupada por el agua en movimiento y parte por agua estancada. Entonces, en esta zona, pues tenemos agua en movimiento, ¿no? Obviamente toda el agua está moviéndose, pero hay una parte que está estancada por la propia turbulencia y por el propio remolino, una disculpa, por mi lengua la traba. Bueno, entonces repito, el flujo, recuerden, va de su izquierda a la derecha de su pantalla, viene en esta dirección, pasa por debajo de la compuerta, esta es la descarga de la compuerta, y entonces aquí hay un movimiento, ¿sí?, del agua, pero hay otra parte que se encuentra estancada porque la turbulencia se encuentra en esta zona, ¿no? Ajá. Eso es lo que estoy leyendo en la imagen. Bueno, la pérdida de energía H subíndice R que ocurre entre las secciones 0 y 1, es decir, entre esta sección y esta sección, se considera muy pequeña y puede despreciarse. Entonces voy a hacer énfasis de que los análisis posteriores ya estoy asumiendo y estoy despreciando la pérdida de energía de 0 a 1, ¿sí? Esta pérdida de energía. Bien, entonces, la pérdida de energía producida entre las secciones 1 y 3, es decir, desde esta sección 1 hasta la sección 3, en principio se desconoce. ¿Por qué desde la sección 1 hasta la sección 3? Porque recuerden que este tirante a la salida es el que, al ser mayor que el tirante conjugado mayor cuando se presenta el salto normal, es mayor. Esta magnitud
ahí lo están viendo en la imagen, esta magnitud es mayor al tirante conjugado mayor cuando se presenta el salto normal. Al ser este mayor, se va a provocar el salto sumergido. Y entonces lo que me interesa saber es la energía perdida, desde esta sección hasta esta sección. Entonces, en la sección 1, la velocidad efectiva es la correspondiente a la sección contracta. Y esto es muy importante ahorita que vamos a ver el análisis ya con la ecuación de momento. Entonces, la velocidad efectiva va a ser la que está pasando a través de esta sección contracta, a través de esta pequeña sección. Entonces, la velocidad aquí es la que va a ser la efectiva. Y fíjense a continuación lo que les voy a leer. Si bien la carga de presión es igual al tirante de ahogamiento Y. Entonces, la carga de presión va a corresponder a el tirante Y, es decir, al tirante de ahogamiento. Y la velocidad va a corresponder a la que se presenta en la sección contracta. Eso no lo deben de olvidar. Bien, entonces vamos a hacer la ecuación de momentum iguala el momentum entre las secciones 1 y 3. Fíjense, vamos a hacer esta sección 1 y la sección 3 acá. Esta sección 1 y esta sección 3. Entonces tenemos que el momentum en 1 va a ser igual al momentum en 3. Y sabemos que el momentum en 1, esto es muy importante, la forma en cómo voy a describir eso, porque ya no corresponde exactamente a como lo tratábamos cuando era cuando era salto normal. Fíjense cómo lo voy a tratar. El momentum en 1 va a ser igual al gasto al cuadrado entre la gravedad por el área 1, es decir, el área hidráulica producida por este tirante. Y eso va a ser, ¿por qué? Porque va a ser el agua que está en movimiento, es el cambio de aquí, ¿sí? Ese va a ser esta primera porción de la ecuación momento. Y la segunda porción, que tiene que ver con la presión hidrostática, corresponde a un medio del tirante de ahogamiento por el área hidráulica del tirante de ahogamiento. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el momentum 1 se está partiendo como si fuera flujo dividido, en donde hay velocidad en esta sección, que es la que voy a determinar que hay movimiento, y la carga de presión cuando está el tirante de ahogamiento. ¿Por qué? Pues es el que está provocando también que el gasto descargado por esta compuerta disminuya. Entonces, eso es el momentum en la sección 1. Ahora vamos a la sección 3 y en la sección 3 lo hacemos como estábamos haciendo al inicio cuando, por ejemplo, se presenta el salto normal, ¿no? El momentum en 3 va a ser el gasto al cuadrado entre la gravedad por el área hidráulica en la sección 3 más un medio del tirante Y3 por el área hidráulica Y3. Acuérdense que esta parte de un medio Y3 es la profundidad al centroide desde la superficie libre del agua hasta el centroide de esa área hidráulica, ¿no? Eso es, ¿no? Todo esto, repito, a lo mejor no lo mencioné y ya estoy diciendo que lo estoy repitiendo y eso puede ser mentira. Todo lo estamos analizando para canal rectangular, ¿sí? Porque es así como lo hizo Wojcicki y relativamente es la sección prismática más sencilla, ¿no? Entonces lo estamos haciendo para canal rectangular. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues esta
parte de la expresión la coloco aquí y esta parte de la expresión la coloco acá y las igualo. Y si se dan cuenta, en la parte inferior, por ejemplo, esta área 1, estoy colocando B, que es el ancho de la plantilla, por ser canal rectangular, por el tirante Y subíndice 1. Ajá, aquí está. Y el área subíndice Y estoy multiplicando el ancho de la plantilla, que es B, por el tirante de ahogamiento, que es este, ¿no? Entonces aquí ya estoy, digamos, separando en términos algebraicos cada una de estas, ¿no? El área 3, pues es el ancho de la plantilla por el tirante 3. Y aquí área 3 es el ancho de la plantilla por Y subíndice 3. Ahora bien, multiplicando la expresión anterior por 1 entre B, que se tiene, es decir, a esta ecuación, yo la multiplico por 1 entre B. ¿Y qué obtengo? Pues obtengo lo de acá. Gasto al cuadrado entre gravedad por B al cuadrado, Y1, más 1/2 de Y al cuadrado. Este B por 1 entre B, pues me queda nada más Y, por eso tengo aquí Y al cuadrado. Ajá. Y acá es algo similar. Queda Q cuadrada entre gravedad por B cuadrada por Y en la sección 3 más 1/2 de Y en la sección 3 al cuadrado. Aquí estaba esta ancho de plantilla, pero al multiplicar esto por 1 entre B, pues me quedaría 1 por 1/2 de Y en la sección 3 al cuadrado. Entonces, así me queda esta expresión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta expresión la voy a copiar aquí en la siguiente imagen y voy a continuar con el análisis, ¿no? Entonces, ya tengo la expresión, si se dan cuenta, esta la estoy copiando aquí y bien. Ahora, sustituyendo en la ecuación anterior, gasto unitario, sabemos que el gasto unitario Q minúscula es igual al gasto entre el ancho de la plantilla, por ser canal rectangular, se tiene, ¿no? Entonces, esta expresión la voy a sustituir acá y entonces me queda Q al cuadrado. ¿Por qué? Pues gasto al cuadrado entre el ancho de la plantilla al cuadrado me queda gasto unitario al cuadrado. Y aquí también me queda gasto unitario al cuadrado. Todo lo demás lo estoy dejando algebraicamente como es en esto. Lo único que estoy sustituyendo es esto. Ahora bien, esta expresión, si esta expresión yo la multiplico por 2 entre Y en la sección 3 al cuadrado y despejando el tirante de ahogamiento entre Y3, es decir, este término, resulta esto. Ajá, resulta esto. Es decir, si ustedes tienen alguna duda o algo así, recuerden, pueden ponerle pausa al video y hacen ustedes el álgebra para comprobar que llegan a esto, ¿no? Entonces, esta expresión, cuando la multiplican por este término y despejan el tirante de ahogamiento entre Y3, nos resulta esto. Y como les decía previamente, lo que queríamos hacer relaciones era el tirante de ahogamiento con el tirante a la salida. Y tengo acá también otra relación del tirante a la salida con el tirante en la sección contracta. Ajá. Perdón, ahora, siendo el número de Freud en la sección 3 al cuadrado es igual a el gasto unitario al cuadrado entre la gravedad por el tirante en esa sección al cuadrado. Esto también, si quieren, es álgebra, pero ustedes lo pueden verificar con la expresión de Freud, haciendo el álgebra y elevando el número de Freud al cuadrado. Van a darse cuenta que en la sección 3 el número de Freud al cuadrado equivale a esto. Entonces, este valor yo lo voy a sustituir en esta ecuación anterior. Ajá. La relación de sumergencia, es decir, el tirante de ahogamiento entre el tirante a la salida, me queda en lo siguiente. Esta es expresión. Esta expresión
proviene de acá, sustituyendo este valor. Y si se dan cuenta, es muy similar o prácticamente igual, no es igual, pero es muy similar a la ecuación de Belanger, ¿no?, que hemos venido manejando para canales rectangulares para este tema de salto hidráulico. Bien, es muy similar. Bien, entonces, esta ecuación proporciona el tirante de sumergencia con el que descarga la compuerta, o el tirante de ahogamiento, es decir, este Y, ¿no? Si ese Y o ese tirante de sumergencia o ese tirante de ahogamiento es mayor que el tirante en la sección contracta, se produce el ahogamiento y la consiguiente reducción del caudal. Bien. Para que la expresión anterior tenga solución, es necesario que se cumpla que el número de Freud en la sección 3, es decir, a la salida, aguas abajo ya de mi fenómeno elevado al cuadrado, debe de ser menor a esta expresión. A punto 5 entre la relación del tirante a la salida entre el tirante en la sección contracta menos 1. O sea, toda esta operación debe de ser mayor, todo este valor debe ser mayor al número de Freud al cuadrado en la sección 3. Entonces, adicionalmente, entonces ya tenemos esta expresión que es muy importante para nosotros, que después con ejemplos trataré de que quede un poco más clara, de cómo se usa, pero proviene de hacer la igualdad de momentum en la sección 1 y la sección 3. Y recuerden, la sección 1 se toma como un flujo dividido. Y ya para finalizar esta parte teórica del salto sumergido, también Wojcicki obtuvo una ecuación experimental para la longitud del salto sumergido, y esta es esta expresión que les estoy presentando aquí. Entonces, la longitud del salto entre el tirante a la salida menos el tirante en la sección contracta va a ser igual a 6 menos 0.05, que multiplica al tirante en la salida entre el tirante en las 1, que es la sección contracta, o en la zona supercrítica, como si se presentara un salto normal. Bien, entonces esta es la parte teórica de la posición del salto sumergido. Espero que después que les presente el ejemplo quede un poco más claro. Vamos a continuar ahora con el siguiente subcapítulo del tema de salto hidráulico, que este es el 4.5, que es el funcionamiento hidráulico del tanque amortiguador o de los tanques amortiguadores, ¿no? Primero les voy a platicar o les voy a leer de aspectos generales de qué es este tanque amortiguador o cómo funciona. Bien, entonces, cuando un salto hidráulico ocurre sobre un fondo plano horizontal, puede haber tendencia a que se desplace en la dirección del flujo o en dirección opuesta. Es decir, que retroceda o que avance. A menos que se fije su posición mediante algún arreglo estructural especial, por ejemplo, un umbral de cresta delgada, uno de cresta ancha o un escalón brusco ascendente o escalón brusco descendente. La estructura controla la posición del salto, lo estabiliza, fija su posición dentro de una zona protegida de la erosión para distintas condiciones de operación y convierte a los saltos libre y sumergido en saltos ubicados en la posición deseada. Dicha estructura se convierte en un disipador de energía conocido como tanque amortiguador. Bien. En esta clase se expondrá el diseño de estructuras en canales rectangulares con base en criterios de tipo experimental. Entonces, aquí hago una pequeña pausa y como hincapié o
repitiendo que todo lo mostrado está referido a canales rectangulares y con base en criterios de tipo experimental. Entonces, bien, pero el método de análisis que ahorita vamos a ver sigue siendo con el principio de momentum o la ecuación de momentum. Entonces, nuestro método de análisis para el funcionamiento del tanque amortiguador y controlar el salto es el siguiente. El control del salto mediante umbrales se analiza por el principio de momentum. El análisis teórico no permite predecir un resultado cuantitativo con suficiente aproximación, de modo que la posición precisa del salto controlado solo se determina por la vía experimental. Y quiero aclarar, antes de continuar con esto, que estos aspectos generales son para este nivel en la licenciatura de Ingeniería Civil. Evidentemente que los alumnos, a medida que estudien más, a medida que se gradúen y a medida que desarrollen en lo profesional estas herramientas, se darán cuenta que no es la única forma y ni son, es decir, lo que estoy tratando de decir es que en la licenciatura o aquí como introducción a la hidráulica de canales de este fenómeno, lo vemos unidimensionalmente, cuando evidentemente el fenómeno es bidi y tridimensional. Entonces esto, repito, es una introducción de el funcionamiento hidráulico de tanques amortiguadores. Bien, entonces continuamos con los aspectos generales. El análisis dimensional y los experimentos realizados por Foster y Skrinden en 1950 indican que es posible obtener cualitativa y cuantitativamente una función de la siguiente forma. Entonces voy a tener una variable S minúscula entre y subíndice 1 que va a ser igual a una función phi, que esa función está depende de tres parámetros: del número de Froude en la sección 1, de la relación del tirante a la salida entre el tirante y el subíndice 1 y la relación de una magnitud X mayúscula entre el tirante y el subíndice 2. ¿Qué es cada una de estas variables? S minúscula es la altura del umbral. Y subíndice 1 es el tirante conjugado menor. Y subíndice 2 es el tirante conjugado mayor, aguas arriba del umbral. Ahorita voy a ir presentando imágenes posteriormente. Y subíndice 3 es el tirante a la salida, aguas abajo del umbral. Esto está bien. Recuerden que de repente tengo mis confusiones por los efectos y el mirror que tengo. Y entonces mi izquierda es su derecha y mi derecha es su izquierda. Entonces, cuidado, hay que tener cuidado y obviamente yo tener más cuidado. Bueno, regreso a lo que estaba. Y subíndice 3 es tirante a la salida o el tirante de salida, aguas abajo del umbral. F1 o F subíndice 1 es el número de Froude del flujo supercrítico y X mayúscula es la distancia desde el inicio del salto hasta donde está ese umbral. Bien, entonces, para el diseño, la longitud del salto debería ser por lo menos igual a esa X mayúscula. Sin embargo, por razones económicas es común elegir una longitud menor siempre que la velocidad en el fondo al final del salto haya alcanzado un valor seguro para las condiciones en el canal aguas abajo. Bien, entonces esa es una nota. Ahora vamos a ver cómo vamos a analizar los tipos de control para que se presente los diferentes tanques amortiguadores. Bien, entonces los tipos de control que vamos a analizar van a ser los siguientes. Vamos a analizar un umbral de cresta delgada,
un umbral de cresta ancha, un escalón brusco ascendente, un escalón brusco descendente. Entonces vamos a ver estos tipos de control para el control y el del salto hidráulico, y obviamente cómo funcionan esas estructuras o esos umbrales que de manera general le llamamos tanques amortiguador o tanques amortiguadores. Bien, entonces vamos a iniciar con el umbral de cresta delgada. Entonces, Foster y Skrinder en 1950 obtuvieron de manera experimental el diagrama mostrado en la figura, que representa gráficamente los resultados de la función expresada anteriormente. Y me refiero de la función expresada anteriormente, me regreso a esta. Me refiero a esta, en donde tengo todas esas relaciones, ¿no? Bueno, entonces, repito los resultados de la función expresada anteriormente y que permite analizar el efecto de un umbral de cresta delgada en el control del salto cuando el tirante y su índice 3 de salida no ahoga el vertido sobre la cresta. Entonces, fíjense, ahora tengo el tirante a la salida aquí Y3, aguas abajo del umbral. Este es mi umbral. Este es mi umbral. Literal puede ser una placa que está de cresta delgada, ¿sí? Es decir, un obstáculo. Ajá. Y lo que se refiere, o lo que acabo de mencionar, de que este tirante 3 no ahoga, ¿sí? No ahoga este vertido. Ajá. No está ahogando este vertido. Ajá. Y entonces, aquí estoy marcando o estoy clasificando una sección S, porque aquí tengo esta altura o la magnitud del umbral en S minúscula. Ajá. Tengo esta H minúscula que va a ser igual al tirante conjugado mayor menos este umbral. Si se dan cuenta, esta H, la parte superior, coincide con Y2. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, esta es los resultados, ¿no?, que obtuvieron Foster y Skrinder para un umbral de cresta delgada. Este va a ser mi umbral. Entonces, para fines de diseño, proponen utilizar la curva, porque aquí vamos a tener tres curvas de esta imagen, ajá, tres relaciones, ajá, de esta distancia X desde el inicio, es decir, donde se presenta flujo supercrítico, hasta donde está el umbral, esta distancia X, va a relacionarse con este tirante conjugado mayor. Y entonces Foster y Skrinder dibujaron en esta figura tres curvas, ajá, y la que proponen utilizar es la de X entre y sub índice 2 es igual a 5. Y si yo despejo de esta expresión X, pues resulta que me dice que esta X la proponen como 5 veces el tirante conjugado mayor, ¿no?, para un umbral de cresta delgada, y así controlar el salto. Y este sería un tipo de tanque amortiguador con control de umbral de cresta delgada. Ajá. Entonces, eso es, ¿no? Este es el primer caso. Ajá. Repito, después vamos a hacer ejemplos para concluir ya este tema con el funcionamiento de los tanques amortiguadores, y espero que quede claro ya con los ejemplos. Si no queda claro o alguna duda tienen mis alumnos y alumnas, les pido que en la clase interactiva me lleguen y me expongan sus dudas. Recuerden que estamos para que en el momento en que pidan, yo trataré de resolverles sus dudas.
y preguntas. Bueno, vamos a continuar. Continuamos con el umbral de cresta ancha. Seguimos con los autores Foster y Skrine de 1950. Ellos encontraron que la curva se aproxima a la que describe la situación resultante de aplicar los resultados experimentales del estudio de un escalón brusco ascendente cuando el tirante a la salida es igual al tirante crítico. También observaron que la longitud del salto antes de un umbral de cresta ancha es que X es igual a la longitud del salto, y eso es igual a 5 veces la suma de la sumergencia, la magnitud del umbral, aquí es la magnitud del umbral, más el tirante a la salida. Entonces, esta es la figura que encontraron Foster y Skrine, pero aquí yo les estoy presentando, digamos, a color y más grande, pues lo que se presenta aquí en la curva, ¿no? Bien, entonces, este sería el caso de un umbral de cresta ancha. Tengo aquí el tirante Y subíndice 3, que es el tirante a la salida. Si se dan cuenta, tampoco inunda el vertido de este umbral de cresta ancha. Y aquí, aguas arriba del umbral, inmediatamente aguas arriba del umbral, tengo esta magnitud que es S, la altura del umbral, más esta H sería la altura del tirante conjugado mayor, ¿no? Y X, como les decía, esta longitud, desde donde está el inicio del fenómeno salto hidráulico hasta el umbral. Esto es X, o la longitud del salto, según estos autores, ¿no?, de esta curva. Este sería el caso de umbral de cresta ancha. A continuación les presento el escalón brusco ascendente. Esta es la figura obtenida. Y aquí, si se dan cuenta, pues tengo la plantilla, continúo, y tengo un escalón brusco ascendente y después continúa la plantilla. Aquí hay un cambio, ya no se presenta y después sigo con la plantilla. Aquí no es un obstáculo, aquí literalmente lo que pasa es que se aumenta un escalón y a partir de esa nueva cota sigue la plantilla, ¿no? Bien, entonces el procedimiento más común para controlar el salto libre mediante un escalón brusco ascendente en el fondo al final del salto. Es decir, este escalón brusco ascendente es el procedimiento más común para controlar el salto libre. Y sí, efectivamente, si yo tengo este caso en el que estoy poniendo una compuerta y esa compuerta descarga ese gasto, como lo están viendo en la imagen, y aquí estoy provocando un régimen supercrítico, el fenómeno pues se va a ir recorriendo aguas abajo. Este escalón brusco ascendente, pues lo que provoca es que el salto libre ya no se recorra más aguas abajo, ¿no?, sino se mantenga en una posición aguas arriba de este escalón brusco, ¿no? Entonces, igual estamos viendo en la imagen los investigadores o autores Foster y Skrine, que investigaron experimentalmente el control del salto hidráulico en un canal rectangular mediante un escalón ascendente, y sus resultados se presentan en la figura. También observaron que la longitud del salto antes del escalón es esto, ¿no? Entonces ahí lo están viendo en pantalla, y este sería el tercer caso de escalón brusco ascendente. Y por último les presento el escalón brusco descendente. Aquí ya no coloqué la compuerta, ya no lo mencioné, pero ahorita lo menciono. Recuerden que los casos que he presentado fue porque generamos el régimen supercrítico aguas abajo o al pie de un vertedor, o con una compuerta, a la descarga de una compuerta, ¿no? Entonces aquí imaginen eso, ¿no?, que aquí ya está iniciando el régimen supercrítico y ahora tengo
tengo la plantilla y de repente tengo un escalón descendente brusco. Y después continúa la plantilla ya en esa nueva cota, ¿no? Aquí voy a tener dos casos y ahorita voy a jugar con la imagen para que lo vean, pero básicamente esta columna de texto es lo mismo en las dos. Y esta figura que obtuvieron estos investigadores, Rose, Botha y Su, en 1949, aquí ya no fueron Foster y Skride, estos ya son otros. Fíjense, voy a hacer el juego, ¿no? Tengo dos casos, ¿no? El primer caso es cuando el salto inicia aguas arriba del escalón brusco descendente, es decir, esta sección del inicio o del régimen supercrítico, donde ya inicia el salto, es aguas arriba de el escalón brusco. Y voy a tener el caso cuando el salto se produce casi exactamente, ¿no? O se estima que empieza donde inicia el escalón brusco descendente, ¿no? Entonces son esos dos casos. Este caso A es este y este caso B que se presenta en la figura es este, ¿no? Entonces ya para finalizar la clase les leo lo que viene. Entonces, el procedimiento más común para controlar el salto hidráulico sumergido consiste en utilizar una caída o descenso brusco del nivel del piso al final o antes del salto. Esto es un escalón brusco descendente. Rose, Botha y Su en 1949 realizaron experimentos en canales rectangulares con el fin de analizar la formación del salto en presencia de un escalón brusco descendente. Sus resultados se muestran en la figura, que es lo que estoy mostrando. Entonces, pues espero que en los ejemplos que vamos a ver en una clase futura, deje más claro todo este tema del salto hidráulico y así ya terminar y concluir este tema y pasar al siguiente, que sería flujo gradualmente variado. Pues bien, eso sería todo de mi parte para esta clase. Si ustedes o usted, espectador o espectadora, está viendo este material y no está suscrito al canal, yo lo invito o la invito a que se suscriba al canal, que active la campanita para que cada vez que suba yo material nuevo, pues reciban las notificaciones, le den un me gusta, que hagan comentarios en la caja de los comentarios abajo de la descripción de este video, que lo compartan en todas sus redes sociales a aquellos que creen que les sirva este tipo de material. Y también a mí me motiva a que siga subiendo material de este tipo de temas. Bueno, pues eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima clase pregrabada. Hasta luego.